escucha mi oración. Dame tu gran poder para oír tu voz. Ahora levante su mano arriba y dígale: oh Señor, escucha mi oración. Dame tu gran poder para oír tu voz. Una vez más dígale: oh Señor. Oh Señor, escucha mi oración. Dame tu gran poder para oír tu voz. Una vez más dígale: oh Señor, escucha mi oración. Dame tu gran poder para oír. Todos levantamos las manos arriba, le decimos fuerte: tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel. Me dan gozo, me dan paz, me hablan de tu amor. Le decimos más fuerte: tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel. Me dan gozo, me dan paz, me hablan de tu amor. En quechua le decimos: palabra y queja, Señor, ancha suma mis imi, una cuiniqui mantra, ya chachicia. Una vez más, dile fuerte: palabra y queja, Señor, ancha suma mis kimi, una cuiniqui mantra, ya chachicia. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Espíritu Santo, dígale. Enséñame tu palabra, dígale. Revélame tu palabra, Dios mío. Te damos gracias por tu siervo José Martínez, Dios mío. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por ser un líder tan lindo con nosotros, amoroso, cariñoso. Siempre lo recordaremos. Llevaremos los principios y valores que nos ha enseñado. Gracias te damos, Jesús, por este gran siervo que ha partido a la presencia de Dios. Gracias, Dios mío. Dígale una vez más: tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel. Me dan gozo, me dan paz, me hablan de tu amor. Una vez más, dile: tus palabras, oh Señor, son más dulces que la miel. Me dan gozo, me dan paz, me hablan de tu amor. Palabra y queja, Señor, ancha suma mis kimi, muna kuiniki manta, ya chachicia. Maquita patamojari, dile: palabra y queja, Señor. A ver, dígalo fuerte: una kuiniki manta, ya chachicia. Gracias, Jesús, dígale. Oh, te amo, Espíritu Santo, dígale. Te amo, Jesús. Te amo, Dios mío, dígale. Siembra tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Levante su mano arriba. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén y amén. Eso es. Levante su mano arriba. Levante su mano arriba y denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único Dios. Vamos, levante, denle un aplauso a Jesús, al Rey de Reyes. Jesús está aquí, queridos. Jesús Caipicacia. Qué lindo. Gracias, Jesús, dígale.
Tomen asiento, amados hermanos. Ante todo, en este momento, quiero dar gracias a Dios por la vida de nuestros amados pastores. Amén. Quiero dar gracias por sus vidas, por los pastores que nos anteceden a la presencia de Dios, a nuestros pastores, Pastor Rosemary, le mandamos un gran saludo. Ellos están predicando la palabra de Dios en otro punto de aquí, de nuestro país de Bolivia. Amén. Quiero dar gracias a Dios por sus vidas, quiero honrar sus vidas y ante todo quiero dar gracias a Dios porque nos dan la confianza, nos dan el apoyo, nos enseñan, nos instruyen y porque también nos dan la confianza en este lugar y todos le vamos a decir: amados pastores, dígalo más fuerte, amados pastores, les amamos, dígale. Más fuerte, diga: amados pastores, les amamos. Estamos firmes en el camino de Dios. Le damos un aplauso a Jesús por la vida de nuestros siervos. Y a través de ellos también quiero saludar y bendecir a nuestro pastor Luis Guachalla, nuestros obreros de primera línea aquí en Bolivia. Amén. Eso, denle un aplauso a Jesús por la vida de cada uno de ellos. Y gracias por toda su cobertura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a entrar ya en la palabra de Dios. Amén. Hermano Virgilio, Hermano, muy buenos días. Allí en Puncha y Cachun y allí en Puncha y Cachun Tuquirango Napa. Bendiciones, hermanos. Kunandía. Poquitos creen hoy. ¿Qué pasa? ¿Y más pasan, hermanos? Muy bien, amados. Día antes, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a irnos todos al libro de Corintios rápidamente. Vamos al libro de Corintios, capítulo 15, amados. Amén. En este día vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. En este día vamos a estar aprendiendo, redarguyendo. El Señor nos va a enseñar en este día. Amén. A ver, todos nos vamos rápidamente al libro de Corintios. Primera Corintios, capítulo 15, verso 51 vamos a leer. Va a ser muy importante que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, para que en nuestro corazón, para que se fundamente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, tiene que haber la palabra de Dios bien fundamentada, para que nosotros no podamos, dice, ir ni izquierda ni derecha. Para eso nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que escuchemos la palabra, que aprendamos la palabra de Dios, para que seamos limpiados, amados, para que seamos sanados. Proverbios dice que la palabra de Dios sana nuestros huesos. A Jesús le dijeron: tócanos, Jesús. Y cuando le dijeron, ¿sabes Jesús qué le dijo? Jesús le dijo: ya no es necesario que les toque, porque ustedes por la palabra ya habéis sido limpiados. Aleluya, gloria a Dios. Mananga necesidad tocan a su guiche, sino la palabra nicta y puchas caña canquiches. Por eso en esta mañana vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Y Dios te va a sanar en este día. Dios te va a liberar. Cuando se sana tu espíritu, cuando tu alma es sanado, tu cuerpo automáticamente se sana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso al que está a tu lado dile: no me vas a molestar, dile. No me vas a preguntar la hora, dile. Amén. Amén.
Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios. Chayraigo suma huyarina tatayus palabranta. A veces venimos y nos distraemos con otras cosas y no aprendemos y llegamos a la casa y la casa te preguntan, ¿qué has aprendido en la iglesia? Te dicen. A veces hemos caído a yachaji sumat palabramanta wasigi pitapsung imate chargangirispa. Y vos llegas a la casa en la iglesia, mucha lindo estaba, chala estaba, nos hemos emocionado, dices. Kan wasigi pinsugo suma kashar emocionakoigo nispaningi. Ah, pero ¿qué han predicado? Te dicen. Insuki mata predican kuning. Pucha, esito sí que no me acuerdo hoy, dices. Ya tú también yachanicho y yarikunichin. Por eso, al que está a tu lado, dile, hay que estar atentos, dile. La tu equipo chaita sumas canay. Así como cuando te dicen, che, tengo algo para contarte, te dicen, ¿eh? A veces insuki, tan uyaita munai nisunku. De la iglesia es, hermano. Te dicen. Iglesia manta, hermano. Oye, te voy a contar, le he visto a alguien, te dice. Y de vos tu oreja así se para. Y gampata niri, nata kuñari. A ver, contame, le dice. A ver, uyarni ujinta way nisunki. Ah, atento te pones, como la mosca, así te afilas. Así mismo vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Muy bien, queridos, leemos entonces la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 15, dice, he aquí os digo un misterio, un secreto quiere decir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, dice, para no morir jamás, incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible, que esto que se muere, que se destruye, dice, se vuelva, que se haga, dice, que vista de incorrupción, que se vuelva, dice, en algo sobrenatural. Y esto mortal, dice, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo se refiere, se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu destrucción? Quiere decir, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, dice, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Denle un aplauso a Cristo. Incline su rostro, vamos a orar, queridos. Señor Jesús, en este día te damos gracias, Padre amado, porque nos congregas en este lugar, Padre bendito. Te damos gracias porque estamos en la casa, en tu casa, Dios mío. Nos congregas sanos, salvos, libres, y te damos gracias por toda tu misericordia, Dios mío. En esta mañana, sella tu palabra en mi corazón, dígale, sella tu palabra en mi corazón, Dios mío, para que mi fe esté atenida en tus principios, en tus valores, en el poder de tu gloria, Dios mío. Sella tu palabra, Dios mío, en nuestras mentes, Dios mío, para que podamos aprender, enseñar, redarguir, para que podamos meditar, para que seamos hombres y mujeres enteramente preparados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén y amén. Dele un aplauso a Jesús.
¿Cuántos saben que este tiempo está pasando algo sobrenatural? Mas kata ya changkis kay tiempo pe pasar siya ng hatum. Estamos viviendo un tiempo muy lindo, muy hermoso, Pasar siya su tiempo sumakta. en el que antes, por ejemplo, no veíamos milagros de Dios. Yaw pat mas ikusukan kichay milagros Dios manta. Antes no veíamos sanar a los enfermos. Man yaw pat saniata ungosas Antes ikusukan. no veíamos botar a los demonios. Man yaw pat chay uchusukan kichay supay Yo gunasta. en una ocasión, ¿sabes qué me ha pasado? Uhu ratu pe mas paswarga. Me han invitado a mí a orar a una casa. Uhu kasi ma invito arang ko oras sinaita. Cuando fui a orar, justo coincidí con otro pastor de otra iglesia y yo soy jovencito, pero no me digan que era más jovencito esa vez. Chay kutipas un año chito cargane. Entonces ahí estaba el enfermo botado, Chay pe chay ungos uchuso con kasar. dolor de barriga. Chay wisananaywan. Se había hinchado la barriga. Wisan winya ikuska. Entonces hemos ido a orar. El otro pastor estaba ahí y yo estaba al otro lado. Chay pe oras sergao chay pastor kasargan no otro ladumpi. Y yo oré como yo sabía, como me habían enseñado. No orargan chay ya chichosgan ko hina. Y cuando oramos, todos hemos empezado a orar normalmente, hemos hecho aceptar a Jesús todo. Chay tukinigo orata kayarigo hapichis para Jesús ta. Pero yo, después de eso, empecé a practicar lo que hemos aprendido aquí. Chay pe no kaya zuargan chay ya chichosgan ko chay ta. Y dije, espíritu inmundo del diablo, fuera. Espíritu Dije, supay manta yokse nispa. sal de esta casa. Yoksi kay wasimanta. Sal de este cuerpo. Yoksi kay cuerpo manta. Empecé a bloquearme así yo. Chay pe no lo que argani. Y todos me habían estado mirando. Tuki hawashawasan ko. Porque el que estaba enfermo Chay ongosgaga. ha empezado a revolcarse. Chay pe hinata kuya Peor hachan. todavía, atatay, atatay. Y empieza a decir, Tatay nanawashan. como le estaría pegando, atatay, así. Maka chay man Como pisina. si le hubiera dado un puñete así, ¿no ve? Así empieza a gritar. Usak may man pisina ta hapayache. Y los hermanos de al lado me miran. Chay la dumpi chay hermanos El kawan. pastor de al lado pone su mano aquí. Chay pastor chay kay man churawan. Y me dice, no te metas con el diablo, hermanito, me dice. Chay pinuang ama me te kuy supayon hermanito. Cuidado que te entre a vos el diablo, me dice. Kawan yay ushay sungi mata ni. Joven eres, cuídate, me dice. Kan way no chiyak kan cuidado ki ni wan. Pero hermano, la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. Por eso estamos viendo cosas sobrenaturales en este lugar. Aleluya.